Hola mis niños, hola mis niñas, es un gusto saludarles, papitos, también a través de este video. Pues ahora es para reforzar como una clase virtual eh, el trabajo con este proyecto que tenemos que es el zoológico. Y bueno, dentro de este tema estamos viendo los diferentes ecosistemas que el zoológico trata de ambientar en cada espacio donde es el hábitat de los animales, lo más cercano al hábitat natural que ellos tienen cuando no están en cautiverio. Entonces, lo importante es hacer que este cautiverio sea lo más cercano a la vida natural, con el espacio, las dimensiones y todas las condiciones que este ecosistema en el que vive cada animal, pues sea lo más real posible, ¿no? Bueno, ahora hablando del tema de los ecosistemas, quisiera que tratáramos de recordar algunos elementos del video anterior que se trabajó la semana pasada acerca de este tema. Entonces, ¿qué es un ecosistema? Esta imagen, mis niños, que ustedes pueden ver aquí en pantalla, si se dan cuenta, tiene muchos elementos, no solo la parte es como una esfera, y tenemos muchos elementos, podemos ver el cielo, las nubes, el sol, las montañas, vemos árboles, mucha vegetación y también vemos abajo, en la otra parte de la esfera, en el que podemos ver agua y diferentes capas de tierra, de suelo. Entonces, esto es parte de lo que vamos a hablar. Cada ecosistema tiene características distintas, como podemos ver aquí en este dibujo. Si ustedes se dan cuenta en el dibujo que vemos en la parte superior izquierda, vemos que los animales, el tipo de vegetación que hay es distinto en cada uno. Arriba, en esta parte superior izquierda, vemos animales diferentes a los demás, árboles con un tronco muy alto. La vegetación se concentra en la parte de arriba, hay arbustos y el suelo se ve verde. Del lado superior derecho podemos ver el Ártico. Hay focas, hay pingüinos y el ambiente, la temperatura cambia porque ahí hace frío, porque hay mucho hielo. A diferencia, en la parte inferior izquierda vemos el desierto. Camellos, hay agua, pero en una cantidad muy pequeña. Y el sol vemos que es más intenso, abrasador, entonces la temperatura cambia. La forma de vida tanto de los animales y las personas en cada ecosistema es distinto. Y en el que vemos aquí, que es la selva húmeda, podemos ver también árboles muy altos, pero hay otro tipo de vegetación en este ecosistema. Es decir, cada lugar tiene plantas, animales, personas y otros elementos, que es lo que vamos a ver. Este tema se llama seres vivos y elementos de la naturaleza. Y nos vamos a concentrar en estas dos cosas que vamos a diferenciar una de la otra. ¿Qué es un ser vivo? ¿Y cuáles son los elementos de la naturaleza que necesitan los seres vivos para sobrevivir? Así es que seguimos. Este es un tema muy interesante. Estos conceptos no se trata de que tú te los aprendas, solo escúchalos, pero no te los tienes que aprender. Solo habrá que separar las categorías de cada uno de ellos. Los elementos de un ecosistema, de un lugar, son seres bióticos, eso quiere decir seres vivos. ¿Y qué vemos en esa imagen? Vemos animales, vemos plantas, vemos personas, pero también hay otros elementos que es el número 2, ya viste, aquí hay un número 1 y así guárdalo en tu cabecita. Seres vivos o bióticos. Y el número 2, aquí está, encontramos seres abióticos. ¿Y cuáles son esos seres abióticos? Es las nubes, el sol, el aire, la precipitación, el suelo, las rocas, que si te das cuenta conviven juntos en un ecosistema, porque aquí hay piedras, aquí hay agua, hay aire donde están estos niños y estos animales y plantas,
porque no se pueden separar. En un ecosistema, los seres bióticos y abióticos conviven juntos, porque un ser vivo necesita agua, necesita también las plantas de tierra, de la lluvia, del sol, del aire, para que todos vivan en conjunto. Un ecosistema no se puede separar porque está junto comúnmente a los seres vivos. Y es sumamente importante porque hay seres vivos que solo te voy a decir esos tres: plantas, personas y animales. Porque hay otros, son 5 reinos, así se les llama, pero eso lo vas a ver después. Ahorita solo nos quedamos con esos tres. Y bueno, esto, mi niño, tiene que ver, mi niña, con el tema que estamos viendo. Vamos a separar ahora quiénes son los seres vivos y cuáles son sus características para llamarlo un ser vivo y cuáles son los elementos de la naturaleza. Eso es lo que vamos a diferenciar dentro de un ecosistema. Así es que tenemos ahora los seres bióticos o seres vivos. Esa palabra no se te olvida, seres vivos. Y quedamos en estos tres, vamos a trabajar, que son personas, niños como tú, niñas como tú, o tu mamá, tu papá, tu familia con quien tú vives. Yo también soy un ser vivo, soy una persona. O las plantas. Las plantas también son un ser vivo. Y los animales, comúnmente como perritos, gatitos, que son con los que convivimos, los pollitos, ¿te acuerdas? Que algunos de ustedes tienen un pollito o un pescadito, un pececito, perdón, que se acuerdan que también tenían un pez y hubo peces que tuvieron pececitos porque eran ovivíparos esos peces. Bueno, concentrémonos en esos tres elementos: seres vivos, personas, plantas o animales. De los animales que tú conozcas, esos son seres vivos. Y aquí tenemos otra vez esta imagen o algunos ejemplos. Si tú puedes ver aquí, las personas hay de diferentes tipos o edades. Yo ya soy una persona mayor, pero yo fui un bebé y después fui un niño y después fue una pequeña, pues era una niña y crecí y ahora soy una adulta. También, por ejemplo, quienes aún tienen todavía abuelitos, yo tengo una abuelita y un abuelito, y ya están grandes, ya están viejitos, pero ellos también fueron bebés y fueron niños y niñas y después fueron personas adultas y ahora ya se hicieron viejitos. Esto es parte de la vida. Y tú has tenido un gatito que estaba pequeño y creció, o un perrito que lo llevaron cachorrito y tú lo viste cómo fue creciendo y ahora ya pasaron muchos años y ya se hizo viejito. Así pasa con todos los animales y muchas veces también las personas, pues tenemos que morir porque es parte de la vida también. Entonces los animalitos también sucede que a veces se van porque se enferman o porque ya están muy viejitos. Y también podemos ver que las plantas están pequeñas. ¿Has visto plantas? En un proyecto trabajamos sobre esto, cómo podemos ver los cambios en el tiempo de las plantas, de los animales y las personas o los lugares. Pero las plantas las hemos visto pequeñas, vemos cómo crecen, se hacen árboles grandes, dan fruto, pero tal vez en algún momento se pueden secar. O yo he visto flores que a veces las riego o a veces se me olvida regarlas. ¿Y qué pasa? Se marchitan y se mueren, porque las plantas también son seres vivos que requieren de... ¿Con qué sobreviven las plantas? A ver, ¿cómo? Exacto. Debemos regarlas y necesitan agua. Muy bien por tu respuesta. Eres muy listo, eres muy lista. Y bueno, de eso se trata lo que vamos a hablar el día de hoy. Seres vivos y elementos de la naturaleza. Y hay diferentes ciclos de vida. En los animales, por ejemplo, pues la mamá gallina, hoy tiene su pollito como el que algunos de ustedes tienen, pequeño, pequeño, rompió el cascarón y nació. Y lo enseña a comer y rasca en la tierrita, come gusanitos, semillas y después crece y entonces se enamora
y se reproduce y también tiene hijitos, pone huevos, pone pollitos y tiene pollitos, perdón, y después a lo mejor muere. Uno la comemos en un caldo a la gallinita y así pasa con las semillas. Aquí está una pequeña semilla, cae en tierra, crece, crece más, da fruto, pero llega un momento en el que tal vez ese árbol con el paso de muchos años o si no se alimenta de agua, ya no hay agua donde pueda abastecerse. Perdón, pasó mi gatita por aquí. Entonces, pues se muere. Y también así pasa con las personas. Yo te decía, fíjate, muchas veces aquí podemos ver que todas las personas son bebés, después hay una vida, una etapa de la infancia cuando todos somos niños o niñas y después tenemos la posibilidad de crecer y tener una familia y tener hijos y después los abuelitos, por ejemplo, tuvieron sus hijos y ahora ya tienen nietos, yo tengo a mis abuelitos, pero mi abuelito está enfermo. Entonces, pues muchas veces sabemos que cuando llega un momento de la vida en el que se va terminando y pues caen en alguna enfermedad. Estos son diferentes ciclos de vida de los seres vivos que estamos viendo, que pueden ser personas, plantas o animales. ¿Y por qué está vivo? ¿Por qué dicen un ser vivo? Porque, ¿qué crees? Si te das cuenta, los tres comen. Las personas comemos. Las plantas también comen. Mira el pollito y todos los animales. Y si no comen, nos morimos. Y todos fuimos pequeños. Aquí está un bebé pollito. Hay cachorros también, de perros, de leones. Y podemos ver las semillas, que es como si fuera un bebé. Y un bebé, también las personas, todos fuimos bebés en algún momento. Y eso es algo importante que los seres vivos pasan. Nacemos porque somos bebés, nacemos de nuestra mamá, comemos, nos reproducimos, los frutos son como sus hijitos de las plantas y llega un momento en el que la vida va menguando. Así es que esas son características importantes. Las plantas, aunque tú no lo creas, son seres vivos, porque las plantas también, ya hemos platicado un poco acerca de esto en algunos otros proyectos, aunque no tienen ojos como nosotros, no tienen una nariz, pero respiran. Y aunque no tienen una boca como nosotros, se alimentan a través de sus raíces. Y esta planta, por ejemplo, miren, aquí está la historia de esta planta. Nace porque nace de una semilla, crece, se alimenta de las raíces, toma todos los nutrientes de la tierra, el agua, los minerales y llega un momento en el que puede morir si no la alimentan o llega el término de su ciclo de vida. ¿Qué necesitan las plantas para vivir? Aquí pon mucha atención. Las plantas necesitan agua, luz, tierra y aire. Y estos son elementos de la naturaleza que no son seres vivos porque el agua no está viva y no come el agua. Sin embargo, el agua es indispensable para todos los seres vivos, porque las personas, las plantas y los animales necesitamos de agua. Necesitamos los animales, las plantas y las personas de aire, de luz del sol y también vivimos en la tierra. Nosotros nos alimentamos de todos los productos que nos proporciona la tierra. Y el aire respira profundamente como nos enseñó la maestra Gaby. Y exhalamos. Ese aire no lo podemos tocar, pero es un elemento de todos los ecosistemas donde están los seres vivos. El aire es fundamental para la vida. Y algo importante que quiero que nos concentremos es que en Aprende en Casa se trabajó un tema que se llama ¿de quién son estas crías? Porque quiero que recuerdes muy bien que todos los seres vivos, una característica importante es que nacen de sus mamás
aprenden a vivir en este nuevo ecosistema, porque antes estaban en la pancita algunos de ellos de sus mamás o en el huevo, el pollito. Entonces, cuando nacen, entran a un mundo completamente diferente y sus mamás, sus papás los enseñan qué deben de comer, cómo deben defenderse, portarse y los protegen. Esa es una característica de todos los seres vivos. Por ejemplo, si yo te muestro aquí mi teléfono ¿será un ser vivo? Porque yo puedo hablar a través de él con otra persona, pero él no nació de su mamá, el celular no tiene una mamá o un papá, y además no come. Bueno, yo le pongo saldo, puede ser su comida, pero no se reproduce porque él no tiene fruto o no tiene un hijito. Y esa es una característica importante. Los seres vivos sí tienen. Como puedes ver en estas imágenes, aquí está el cachorro de un tigre, aquí está un oso polar, un delfín, pingüinos, un caballo, elefantes, y hay muchos animales aquí para que tú observes que cada animal tiene sus crías y eso es algo que los caracteriza como seres vivos. Y si estos animalitos no comen, pues se pueden morir y las crías crecen. Esa es otra característica de los seres vivos. Y tenemos aquí otras imágenes, mira los bebés, porque también las personas somos seres vivos. Respiramos, comemos, y porque éramos bebés y crecimos. Yo era bebé y ahora ya crecí. Aquí está, miren, un pequeño venadito y ya vieron los puntitos blancos. Aquí hay insectos que también nacen pequeños. Aquí están algunas aves en el nido. Aquí hay un gatito pequeño y también las plantas son bebés. Cuando empiezan a nacer de la semilla, uy, se ven hermosas porque son muy pequeñas, pero crecen. El árbol más grande que tú puedas ver o que esté cerca de tu casa, alguna vez fue pequeño, así de pequeñito y parecía indefenso, pero creció. Yo también era bebé, ¿sí lo crees? Era bebé y usaba pañal y me daban mi mamila, mi biberón, pero ahora ya crecí, igual que tu mamá o si tienes hermanitos puedes ver también que vamos creciendo porque somos seres vivos. Y bueno, en los elementos de los ecosistemas te decía, son seres bióticos o seres vivos y seres abióticos. Los seres vivos necesitamos todos estos elementos que vemos aquí. Los elementos abióticos son elementos de la naturaleza. Aquí está el aire, la tierra, el viento, el fuego, que también es importante. Y aquí en este esquema quiero que pongas mucha atención. Aquí podemos ver muchos elementos de la naturaleza que son importantes para la vida de todos los seres que estamos vivos, que tenemos vida. Necesitamos luz, necesitamos viento, nubes, precipitaciones o lluvia, suelo o tierra, temperatura, porque cuando hay lluvia, por ejemplo, la temperatura cambia y depende de la luz del sol para que la temperatura también varíe. ¿Te acuerdas que te hablaba la vez pasada del Ártico donde hay mucho hielo? Porque ahí los rayos del sol no llegan con la misma intensidad y es un ambiente frío, la temperatura es muy fría. Agua es fundamental para la vida de todos los seres vivos y las rocas también son elementos abióticos o elementos de la naturaleza importantísimos en todos los ecosistemas y que nos sirven para poder vivir. Así es que mi niño, mi niña, muchas gracias por haberme escuchado en este video y yo quiero que recuerdes muy bien todos estos elementos y las características que nos hacen ser seres vivos. En casita yo te dejo de tarea que te puedan, por ejemplo, presentar diferentes cosas y que tú digas cuál es un ser vivo y cuál es un ser que no es no vivo, porque podemos a veces confundirnos un poco con algunos objetos que parece que son seres vivos,
pero en realidad no lo son. Entonces, vamos a ir poco a poquito aprendiendo más acerca de este tema. Muchas gracias. Te mando un besito con mucho cariño para ti. Muchas gracias por haber visto este video. Si tú quieres, lo puedes repetir. Puedes regalarme un like en este video o suscribirte a nuestro canal. Muchas gracias por su atención y ojalá que hayan aprendido en esta clase que la hice especialmente para ti. Chao.